titulares. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ese va a ser la frase, el tema que vamos a ocupar. Cristo, nuestro sumo sacerdote. El sacerdocio levítico se estableció dentro de lo que era el campo de Israel para que fueran ellos los que ministraran las ofrendas del pueblo, es decir, aquellas ofrendas quemadas, aquellos animales que se sacrificaban. Eran los sacerdotes levíticos los que llevaban a cabo estas funciones. Había dentro de lo que era esa composición de sacerdocios, había dentro de esas composiciones, decíamos, estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una función que era que cada año él entraba al lugar santísimo. El templo tenía tres diríamos, secciones. Estaba la sección de el lugar del atrio. Le decían el lugar del atrio era el lugar de los gentiles. Los gentiles no podían pasar de ese lugar que se les había asignado dentro de la construcción del templo. Se le llamaba el atrio de la iglesia o el lugar de los gentiles. También el templo tenía el lugar santo, que era otro apartado. Y el tercer lugar era el lugar santísimo. En este lugar santísimo era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Es decir, ese sumo sacerdote, diríamos, era como el sacerdote general, y era el único que podía entrar al lugar santísimo, y debía de entrar al lugar santísimo con algunas medidas, y estas medidas eran como santificarse, como buscar ropas adecuadas para que pudiera él entrar, y purificarse. Es decir, tenía que hacer un sinnúmero de rituales para poder entrar a ese lugar santísimo, por el hecho de que ese lugar santísimo estaba el arca de Dios, y de alguna manera en ese lugar se sentaba la presencia de Dios. Y si un sumo sacerdote entraba a ese lugar sin previa preparación, ese sacerdote moría ahí. Por lo general siempre les amarraban una cuerda en la cintura, porque si no iban como deberían de ir, como ya se había mandado en el mandamiento, entonces ellos morían. Y cuando se daba alguna situación de eso, entonces lo alaban, porque si alguien quería entrar para sacar al muerto de ahí, también moría. Eso nos indica lo delicado que son las cosas de Dios, ¿verdad? Porque eso lo vivieron, lo experimentaron los israelitas. Pero el punto de esta mañana no es tanto señalar esos aspectos,
El asunto es que dentro de la sociedad judía o israelita se manejaba estos aspectos sacerdotales para las asignaciones que ya mencioné. Por supuesto, todos estos rituales y todo el que estos sacerdotes ministraran las ofrendas del pueblo, y que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, era diríamos, el diseño o la figura del verdadero sacerdocio, diríamos del sacerdocio de Cristo. Entonces, este sacerdocio tipificaba al verdadero sacerdocio que era según el orden de Melquisedec. El Salmo 110, verso 4 habla de que Dios le dice al Hijo que tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En este caso, el Señor ya tenía previsto que iba a haber un nuevo sacerdocio, aparte del sacerdocio arónico. Y era porque el sacerdocio arónico solo estaba haciendo funciones figurativas, solo estaban haciendo funciones que apuntaban a lo verdadero. Y en este caso lo verdadero era el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como dice la palabra. Y cuando se habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec, se habla de que Melquisedec, que aparece también en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, era un sacerdocio que no tenía principio ni fin, que lo que anunciaba era que el sacerdocio que representaría a Cristo era un sacerdocio igual, que no tenía principio ni fin. En este caso es con respecto al sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico sí tenía principio y tenía fin. Es decir, el sacerdocio arónico llegaría hasta que apareciera el verdadero sacerdocio. Y ese verdadero sacerdocio era, como decíamos, el mismo Cristo. Entonces, en este caso, hermanos, Cristo, como sumo sacerdote, bueno, cumplió de hecho lo que era la redención del pueblo. Fíjese que los sacerdotes judíos traían, los judíos feligreses traían su ofrenda, su animalito, y ese lo ofrecían, y el sacerdote hacía ahí lo que era el ritual, pero todo eso prefiguraba lo que en verdad iba a ser el verdadero sacerdocio, porque los sacerdotes arónicos solo hacían nada más una función temporal y prefiguraban lo verdadero. Cuando viene Cristo como sumo sacerdote, en este caso Él es el que cumple, hermanos, y vino a, como dice la misma palabra, nos habla de que Él vino a expiar los pecados del pueblo con su propia sangre. Él dio su propia sangre, que es lo que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 8, verso 1, donde habla de que no vino con sangre de animales, ¿verdad? Sino vino
con su propia sangre, dice en este caso la palabra. Luego de su muerte, lo que encontramos acá en el versículo número 1 del capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios, o a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ¿verdad? Asimismo dice el verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire cómo son las cosas. Le explico de esta manera. Yo dije hace un momento que el sacerdocio arónico podía entrar, o más bien podía llevar a cabo la idea de que se expiaban los pecados del pueblo con la sangre de los animalitos, y que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, también luego de haberse purificado. Pero cuando viene el verdadero sacerdocio, como dice acá, entra, dice, no al lugar santísimo literal del pueblo, del templo, sino que entra al lugar santísimo del mismo cielo. Entonces esto es interesante. Eso es lo que dice el versículo número 1 del 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Cuando Cristo murió, dando la vida del enemigo, de los desánimos de la vida, de la misma vida espiritual, de todas aquellas cosas que como creyentes nosotros enfrentamos. No es cierto que cuando venimos a Cristo, se acabaron los problemas, se acabaron las acechanzas, que cuando venimos a Cristo desaparecieron en la totalidad las enfermedades, que cuando venimos a Cristo no pensemos que lo que va a prevalecer es una armonía que será muy significativa. De alguna manera eso es cierto, pero por otro lado estamos nosotros enfrentando batallas constantes dentro de la vida, ¿verdad? Estamos enfrentando enfermedades, estamos aflicciones, estamos enfrentando amenazas, estamos enfrentando desánimos, estamos enfrentando escaseces, estamos enfrentando, hermanos, debilidades en todo el sentido de la palabra. Pero lo interesante de esta mañana es que aprendemos que, como dice este versículo, dice textualmente, por tanto, si ahora nosotros como creyentes tenemos, ¿verdad? Tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es retener nuestra profesión. Dicho de otra manera, mantenernos en la fe, mantenernos sólidos en la fe. ¿Por qué? Porque los sacerdocios arónicos tenían fin. Primero tenían un objetivo, que era prefigurar al verdadero sacerdocio, y que eso finalizaba. Pero que ahora como creyentes nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que está en los cielos. Ahora el punto es
¿qué está haciendo el sumo sacerdote que hace 2000 años se trasladó al cielo? Luego de que resucitó, se fue a sentar al lado de su Padre. Ese sumo sacerdote no se fue de vacaciones. Ese sumo sacerdote no se fue, hermanos, como olvidando su obra que había logrado o que había conquistado a través de su sacrificio, a través de su propia muerte, a través de su sangre. Él no se fue a olvidar lo que había hecho. Entonces, los creyentes, sabiendo que ahora ese sumo sacerdote no se ha ido de vacaciones, sino que ese sumo sacerdote se ha ido, hermanos, para seguir cuidando de nosotros, para seguir, diríamos, ministrando a nosotros aquellas necesidades o resolviendo aquellas necesidades que nos atañen en la vida. Es decir, tenemos por eso, entonces dice el escritor a los Hebreos, por tanto, vamos a verlo vamos a verlo en otra versión, en este versículo número 14, donde nos dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, hermanos, ¿para qué tenemos que seguir siendo o manteniéndonos firmes en la fe? En la fe que ya hemos recibido al haber creído en el Señor. ¿Por qué es que tenemos que mantenernos firmes? En primer lugar, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que vive, ¿verdad? Que es real, ¿verdad? Un sumo sacerdote que no es como la línea de los sacerdotes arónicos, sino que nosotros tenemos un sumo sacerdote y que, sabiendo que él está sentado a la diestra del Padre, entonces qué bueno es que, hermanos, nosotros tengamos esta claridad y esta esperanza, porque qué triste es poner la confianza en un líder que nos va a fallar. Qué triste es poner la confianza en el hombre mortal. Qué triste es poner la confianza en una religión, o poner la confianza en un líder, en un sacerdote, en un pastor, en una persona que se destaque, en un político. Qué triste es. ¿Por qué digo que es triste? Porque todo eso es efímero, porque todo eso no es estable, porque hermanos, los liderazgos humanos o aquellas cosas humanas perecen, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, luego de que Él pasa por la muerte, Él se levanta y entra, hermanos, no al lugar literal que era la sombra del verdadero lugar en el cielo. No entra al lugar literal, sino entra hasta el tercer cielo y se sienta ahí. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que, hermanos, el hecho de que ahora hemos llegado a conocer a ese Dios por medio de la fe, ahora nos confirma el mismo Espíritu Santo a través de la palabra que Él está vivo, que Él sigue, hermanos, trabajando con su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, que Él sigue trabajando a favor de su pueblo. Entonces, en ese sentido es que dice: mantengámonos firmes. ¿Por qué, hermano? Porque cuando cae el liderazgo, cuando
falla el liderazgo, ¿qué es lo que sucede? Se derrite la gente, se desanima la gente. Cuando el político le falla, luego se desencanta la gente. Cuando el pastor le falla, la gente dice todos son iguales. Cuando la religión no nos resuelve, decimos ¿para qué tanto tiempo en la religión? Pero esta mañana, a través de las escrituras, el Señor no nos está hablando de un liderazgo humano, no nos está hablando de un liderazgo, hermanos, religioso, no nos está hablando de un liderazgo, diríamos, humano, sí, sino que nos está hablando de un liderazgo celestial, de alguien que estuvo con nosotros, dio su vida, nos redimió con su preciosa sangre, pero que luego la muerte no lo pudo sostener, hermanos, y fue levantado y se sentó en el mismo trono de Dios. Y entonces, eso es lo que dice acá el escritor, entonces manténgase firme. Porque no hemos cerrado, es decir, nuestro líder, por decirlo de esta manera, o nuestro Dios, o nuestro sumo sacerdote, no es como los sacerdotes arónicos. Porque los sacerdotes arónicos, moría el sumo sacerdote, ponían otro y ahí sigan muriendo. Pero ahora este que nosotros tenemos, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Este que dele fuerte esas palmas al Señor de la gloria. Este sumo sacerdote que ahora nosotros tenemos, ¿qué es lo que dice? Dice, por tanto ¿qué? Habiendo ya nosotros enterándonos que Él está sentado a la diestra de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, entonces dice, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos sólidos, porque hermano, cuando nosotros somos como engañados por los líderes, diríamos, nos desanimamos. Pero ahora, por tanto, dice, como ahora tenemos al Cristo, al sacerdote verdadero, al sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote, ahora lo tenemos sentado a la diestra de Dios. Entonces lo que tiene que hacer todo creyente, por eso es que la vida cristiana, hermano, no es una vida de probabilidades, no es una vida subjetiva, no es una vida de la cuerda floja. La vida cristiana debe de tener, hermanos, convicciones, debe de tener, sí, raíces bien asentadas en su fe. ¿Por qué tiene que tenerlo? Porque Él no está muerto, Él está vivo, porque Él está a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que vio? Lo que vio, fíjese, hay una parte en la Biblia, no 7:56 o 57, si no estoy mal, en Hechos 7:50 y pico, habla de que cuando estaba muriendo Esteban, es el último versículo del 7, cuando estaba muriendo Esteban, cuando estaba siendo lapidado, nos habla la Biblia de que Esteban, hermanos, estaba orando, y dice, sí, puesto de rodillas, sí, 60, verso 60, puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, vamos al verso 59, y le apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, y cómo es que, hermanos, ya en el tiempo de Esteban, ya tiempos había muerto el Señor, pero ahora, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Pero ahora dice que Esteban estaba viendo, hermanos, estaba viendo al Hijo, a Jesús, mientras le apedreaban. Dice Esteban, mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
¿Qué quiere decir esto? Que Esteban lo pudo ver en medio de su muerte. Qué, hermanos, qué maravillosa esperanza. Y es, hermanos, sí, esperanza que tenemos nosotros los creyentes, porque no tenemos a un Cristo muerto, porque no tenemos un Cristo en la tumba. Están los huesos de Mahoma, están los huesos de Confucio, están los huesos, hermanos, de todos los hombres grandes religiosos y lo que sea, pero en la tumba de Cristo no encontraron a Cristo. Él está sentado como el gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora dice este versículo: por tanto, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Hay personas que no pueden concebir y no pueden comprender estas verdades, porque dice, bueno, ¿y será cierto que resucitó? ¿Y será cierto que...? Y estamos hablando de gente cristiana, porque vamos a tener siempre, diríamos, el acecho del enemigo, que va a venir a nuestra vida como creyentes y nos va a decir, bueno, es un poco ridículo eso que estás creyendo, eso no tiene sentido, que te lo prueben. Y ahí el cristiano más débil llega a decir, es cierto, no tiene sentido, porque a mí no me consta que esté vivo. Pero no olvidemos que la palabra dice en su mismo texto que la palabra es viva y es eficaz. Es decir, aquí nosotros no tenemos un libro hecho por autores humanos en el sentido de que sea un pensador. De hecho, lo escribieron humanos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí no tenemos un libro, hermanos, histórico. Aquí tenemos la revelación de Dios. Esta palabra es viva y eficaz. Este no es el periódico, este no es un libro de un pensador. Este es, hermanos, el libro de los libros. Aquí está, estos versículos son versículos vivos. Dios expresa su realidad a través de la palabra. Entonces, en la palabra escuchamos, como dice el versículo 1 del capítulo 8, y dice que por tanto, dice, Él entró al lugar santísimo. Y si lo dice esta palabra, bueno, lo que tengo que hacer, lo menos que tengo que hacer es yo creerle a la palabra, ¿verdad? Eso es lo menos que tengo que hacer. Qué importante es. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Ahí lo tenemos. Teniendo esa certeza, mantengámonos firmes. Así que no andemos ahí que quiero, que no quiero. Teniendo esa certeza, tenemos que ser cristianos sólidos, porque de eso se trata, hermanos. ¿Quiénes son los que se comerán el pastel al final? Los que se mantienen firmes, los que le creen a la palabra. Esos son los que van a ser galardonados. Esos son los que van a reinar con Cristo. Los que mantienen. Pero ¿cómo puede uno, hermano, robustecer su fe leyendo la palabra? Aquí la palabra dice que Él está allá, que Él no está en la tumba, ¿verdad? Él no está en la tumba. Si es más, cuando llegaron las mujeres y llegó Pedro y Juan, ¿qué es lo que dice la Biblia que encontraron ellos? Dice que las mujeres fueron a avisar, luego vino Pedro y Juan corrió más. Por eso dicen a manera de chiste por ahí, se tenía tercera y ese llegó más rápido, ¿verdad? Y encontraron, ¿qué encontraron? Encontraron solo las ropitas con lo que lo habían envuelto,
porque él no estaba ahí. Los ángeles le preguntaron, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Los ángeles le preguntaron a las mujeres, ¿a quién buscáis? Ellas dijeron, a Jesús de Nazaret. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él está vivo, él está a la diestra de Dios. ¿Cómo no me voy a animar yo como creyente? ¿Cómo no me voy a mantener firme sin andar ahí tratando la manera de darle espacio a la duda o al pecado? Entonces, el punto aquí es que dice, manténgase entonces firme, porque estamos hablando en serio. Ahora, dice, mire lo lindo de tener a este gran sumo sacerdote. Si nosotros estamos completos y cumplidos, hermano. No sé si lo cree. Fíjese qué es lo que dice. Vamos a seguir leyendo los versículos y luego terminamos, para que se vaya a tomar la sopa. Dice el versículo, dice, traspasó los cielos Jesús. Acuérdese que, fíjese bien, el sumo sacerdote arónico traspasaba, pasaba al lugar santo y luego traspasaba al lugar santísimo. Había una cortina para entrar al lugar santísimo. Pero él ya no, Jesús no entró a ese lugar, sino que él entró al verdadero tabernáculo del cielo. Amén. Porque ese tabernáculo que le dio, ese diseño de tabernáculo que le dio Dios a Moisés, es el diseño de ahí arriba. O sea que era como una copia de lo de arriba, y para llevar a cabo acá los sacrificios, y que eran la sombra de lo verdadero. Entonces él ya no entró ahí. Por eso es que dice que cuando él está conmigo, cuando dice que él dijo, entrego mi espíritu, cuando muere en la cruz, se rasgó el velo. Amén, de arriba, no de abajo, sino de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Se quitó la pared. Ahora sí tenemos acceso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora dice, mire qué precioso tener a ese ser maravilloso, vivo. Levante la mano los que creen que está allí sentado a la diestra de Dios. Entonces manténgase firme, hermano. Deje de andar coqueteándole al pecado. Deje de andar ahí como desanimado. Manténgase firme, porque no hemos cerrado. Estamos en el mejor lugar. Hemos creído en el mejor líder. Hemos creído en el verdadero sacerdocio. Mantengámonos firmes, muchachos. Y luego dice él, mire, aparte de que nos vamos a mantener firmes, dice, ¿estamos bien, Jaimito? ¿Dónde está Jaime? Amén. Dice, él se compadece de nuestras debilidades. Mire qué precioso es. En este caso, se compadece, hermanos. Es decir, eso es lo que dice el versículo. Lo vamos a leer, el versículo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno tentado en todo según su semejanza, ¿verdad? Según la semejanza humana. Uno tentado. Entonces fíjese qué interesante es. Entonces él, por ejemplo, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué comprende nuestras debilidades? Porque él estuvo en este cuerpo. Pero claro, él estuvo en este cuerpo débil y se mantuvo sin pecado. Pero él conoce nuestras debilidades. Él conoce. Entonces, si él se hubiese quedado aquí en la tierra, no hubiese, hermanos, complementado su obra. Él complementa su obra cuando se va al lugar original, donde él va. Ya vamos a ver qué es lo que nosotros podemos alcanzar, es teniéndolo a él en ese lugar. En primer lugar, él conoce nuestras debilidades. Él
se compadece de nosotros. Cuando nosotros estamos débiles, Él, hermanos, nos está fortaleciendo. Cuando nosotros estamos sin fuerza, cuando nosotros estamos siendo tentados, cuando nosotros estamos siendo desanimados, Él nos fortalece. Él está siempre ayudándonos a través de su Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él se compadece de nosotros. No estamos solos. Porque cuando uno entra en momentos de crisis, hermano, entra en momentos de estrechura dentro de la vida cotidiana de los cristianos. Pero él, como pasó por el proceso humano, entonces él comprende. Él comprende. Y no solo es que comprende, a través del Espíritu Santo Él nos ayuda. Él nos fortalece. Él nos da nuevo ánimo. Porque Él, fíjese bien, Él no arremete cuando nosotros nos ve en la debilidad, en esta miseria humana en la que todavía estamos. Él no nos condena. Él se compadece. Él le dice al Padre: Padre, yo estuve ahí y yo comprendo sus necesidades. Por eso hay que ayudarlo. Por eso hay que fortalecerlo. Qué lindo, hermanos, sacerdocio, ¿verdad? No solo eso, sino que también Él intercede por nosotros, ¿verdad? Él está intercediendo. Váyase al libro, vamos a ver al libro de Romanos. Váyase al libro de Romanos, capítulo número 8. Corriendo, hermanos, porque ya por ahí se oye el olor a las tortillas tostadas. Versículo número 34. Él intercede por nosotros. 34. Dije: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que, ¿qué dice? También resucitó. ¿Y qué más dice? El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El que también intercede por nosotros. ¿Y a qué se refiere la intercesión? Hermanos, todos los días, no hay un día que no esté Satanás tratando la manera de destruirnos. No hay un tan solo día, como dice el Salmo 91, dice: Él te librará del lazo del cazador. El cazador, Satanás, todo el tiempo. Usted se recuerda cuando llegó a donde Job, cuando llegó ante el Señor con respecto al caso de Job. ¿Y a qué llegó? A acusar. Le dijo: ¿cómo no va a estar bien Job si lo tienes bendecido? Le has hecho un cerco, ¿y cómo no te va a adorar? Acusador, porque Satanás significa acusador, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando está sentado en este lugar celestial, como dije, no está de vacaciones, ni tampoco está reposado, está trabajando, ¿verdad? Está comprendiendo nuestras debilidades. Y como dice Romanos capítulo 8 verso 34, Él, hermanos, intercede por nosotros. Cuando viene el diablo, cualquier pensamiento malo, grande o pequeño, de hecho nos descalifica, porque al cielo nadie puede entrar con un pensamiento malo, porque ese lugar es puro, como usted no puede tener una idea. Ahí dice: no entrará cosa inmunda. Pensamientos o de hecho, de palabra, de misión o omisión. Hay pecados que uno constante está, hermanos, llevando a cabo. Diríamos pecados de omisión, pecados que incluso pecados pudieran ser pecados bastante fuertes. Pero como ya tenemos la sangre de Cristo, que dice que ese sumo sacerdote hizo una sola ofrenda por el pecado de su pueblo, damos un amén.
Entonces viene Satanás y corre. ¿Y a dónde va? Y no dicen que ya lo tiraron de abajo. Acuérdense que hay tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo estelar y el cielo, el tercer cielo. El Satanás se mueve, como dice Efesios 6, se mueve en el cielo atmosférico. Entonces llega Satanás y le dice a Dios: mira ese pensamiento, mira ese lo que dice, mira esa chambrosa, mira esa todavía no se le ha quitado la maña. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Mira ese, mira lo que está haciendo. Y luego llega el intercesor y le dice: Padre, yo ya pagué por él, yo ya lo salvé. Mi sangre lo ha cubierto, Padre. Y dice el Padre: porque ¿sabe quién es el peor enemigo del ser humano? ¿Sabía usted quién es? Dios. El peor enemigo nuestro es Dios, no es el diablo. ¿Por qué? Porque Dios no puede aceptar el pecado, al hombre en el pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero ahí está el intercesor. Tremendo. Ahí está el intercesor. Llega el diablo con toda su camándula. Mira, fíjate, mira lo que hizo este, mira lo que hizo esta otra, mira lo que anoche, un sueño raro. Mira ese sueño que tuvo ahí en la cama, mira lo que está pensando. Y sale el Señor y le dice, y dice Dios: hay que consumirlo, dice el Padre, hay que consumirlo, porque el pecado hay que consumirlo. Y luego sale el sumo sacerdote intercesor y le dice: aquí está el nombre de esto, papá, aquí está, yo ya morí por ello, yo ya lo salvé. Entonces la ira de Dios se aplaca. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. En el 22 de Lucas 31 le dijo el Señor: Pedro, te han pedido, Satanás te ha pedido para zarandear. Pero ¿qué más dice? Pero yo, dicho de otra manera, he intercedido por vos. Es un gran intercesor. Que la fe no te falte. Y luego Pedro transmite esto a tus demás hermanos. Ahora, ¿qué le parece? ¿Cómo ve la vida espiritual usted? Maravillosa. Lo más precioso que puede haber. Ahora, dice, vamos a ver a continuación, para que terminemos, porque ya los veo a ustedes ya un poco pensativos, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Me gusta esta otra versión donde dice el versículo número 15. Ya vamos, hermano, aguántese, que estamos bien. Ahí, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Ahora, a continuación dice, mire qué precioso esto. Eso es lindo. Por eso yo estoy enamorado de ser evangélico, hermano. ¿Y usted, hermanito? Ganas de tirar la toalla tengo, hermano. Yo ya no quiero, mis hermanos, yo ya me aburrí, ya no siento nada. Igual que la Lorita, ¿verdad? Lorita, échate otro trago, Lorita, sí. Dale un toque a la marihuana, Lorita. Está bien, se le echaba. ¿Qué sentís? Así un poco atarantadita. ¿Y qué más sentís? Échate otro traguito, Lorita. ¿Y qué más sentís? Me siento como que voy en la nube. ¿Y qué ahora te hace otro poquito? ¿Qué sentís ahora, Lorita? Siento que se me levantan los pies. Échate otro, un toque. ¿Y ahora qué sentís, Lorita? Ahora no siento nada. Así que hay cristianos que ya no sienten nada. La vida cristiana es lo más hermoso que le puede haber sucedido a los mortales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Y mira lo que sigue diciendo el versículo, hermano. Dice, por tanto, acerquémonos pues. Wow, acerquémonos pues. ¿Cómo nos vamos a acercar? Si Él está en el cielo, por el Espíritu. Acuérdese que Él mora en nosotros en el Espíritu. Entonces, acerquémonos pues, dice este versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Es un trono, este trono es el mismo trono que aparece en Apocalipsis 7. Este trono es el trono de gobierno de Dios, pero para la iglesia se vuelve el trono de gracia. Lo que significa es que en ese trono hay esa combinación de gracia para los redimidos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es acercarnos. Cuando usted tenga un problema, en lugar de andar buscando brujos, si su problema es que su mujer lo quiere dejar y cree que el brujo metiéndole una foto en una botella y metiéndolo debajo de la cama y enterrándolo, la cosa se va a solucionar, o que sus hijos no tienen salida, o que el problema económico, o que la enfermedad, hermanos, nosotros tenemos el que resucitó, está sentado a la diestra de Dios en el trono de la gracia. Dice, acerquémonos pues, aleluya, no vayamos afuera, no vayamos al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente. Entonces, confiadamente yo me acerco ante mi Padre, porque yo no tengo un Dios muerto, yo tengo un Dios vivo. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que tenga misericordia de nosotros. Esto es lo que necesitamos hacer. Dice acá, acerquémonos pues confiadamente, como el Hijo, ¿verdad?, al trono de la gracia. ¿Para qué vamos a acercarnos ahí, al trono de la gracia? Por medio del Espíritu, a través de la fe. ¿Por qué nos vamos a acercar? Para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar. Esto viene siendo como que nosotros tuviéramos, digámoslo de esta manera, tuviéramos una oficina de resoluciones de problemas, no aquí en la tierra, no allá en el Pentágono, no, una oficina para resolver los problemas en el mismo cielo. Y quien está, hermanos, llevando a cabo todo lo que es esa dinámica de atenciones es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que se levantó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios en el trono de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermanita, o yo? Acerquémonos con confianza. No es un asunto que y Él me va a ayudar, y será que Dios, no, con confianza. Con confianza, acerquémonos con confianza. Entonces, hoy podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Y el Señor ahí está. El Señor ahí está, hermanos, ahí está atendiendo. Los correos, no digamos electrónicos, pero los correos de las acusaciones del diablo para con nosotros, los problemas que están llegando a montones. Imagínense solo nosotros aquí cuántos problemas tenemos. Imagínense, tenemos un montón de problemas. Usted tiene bastante, yo tengo otro poco. Entonces, imagínense, todo eso está llegando allá. Pero ¿por qué es que a veces nosotros nos desanimamos y tiramos la toalla? Porque no hemos leído la Biblia, porque no hemos entendido que nosotros tenemos a ese Dios vivo ahí como el gran sumo sacerdote. Él conoce nuestras debilidades, Él intercede por nosotros. Él es el que tenemos nosotros allá a la par de Dios, y debemos de acercarnos confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar socorro y tener el oportuno socorro. Entonces,
Eso no lo puede lograr el mundo. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces vamos a alcanzar misericordia cuando nos acerquemos ahí y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos qué es lo que dice. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Él es amoroso, para que Él tenga misericordia en nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Así que es buscándolo a Él. Su problema no se va a resolver cuando yo diga yo lo voy a resolver. El problema lo vamos a resolver. ¿Y qué es lo que hizo el pródigo? El pródigo que era hijo. ¿Qué es lo que hizo el pródigo? ¿Ah? ¿Cómo resolvió el problema el pródigo? El pródigo tenía un montón de problemas, a tal grado que había llegado hasta lo más bajo. Pero dijo el pródigo, ¿se acuerda qué es la palabra que dijo? Me levantaré. Me levantaré. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantar. ¿Para qué se levantó él? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Y fue que agarró para allá. Es que los problemas se resuelven ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que el papá lo estaba esperando. El sumo sacerdote lo estaba esperando, que sería la otra figura. Lo estaba esperando. ¿Y qué le puso? Le quitó los harapos viejos, le puso ropa nueva, lo vistió elegantemente, que es la vestidura de la gracia. Amén. Mandó a matar el becerro más gordo. Lo alimentó. ¿A dónde lo alimentó? En la casa. Damos un amén. Le puso el anillo que había perdido la dignidad. Acerquémonos pues confiadamente. Tu problema, tu enfermedad, tu lucha, tu batalla, no vayas a otro lado, vayamos al trono de la gracia. Ahí está Él. Él está esperando como el buen Padre para ayudarnos. Él es nuestro sumo y gran sacerdote. ¿Por qué tenemos que bajar la cabeza? ¿Por qué tenemos que darnos por vencidos? ¿Por qué tenemos que llorarle a los hombres? ¿Por qué tenemos que llorarle a la religión? ¿Por qué tenemos que tirar la toalla cuando tenemos una oficina? No aquí, sino en el cielo. Y que a través de nuestro espíritu nos conectamos con Él. Y le decimos: papá, estoy pasando esta prueba. Los hermanos que están enfermos, ahí en su lecho, en su cama, dígale: Señor, estoy pasando esta prueba. Me estoy acercando al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Yo creo que tú estás ahí porque tu Biblia lo dice. Yo la retomo, yo la tomo. Cierre sus ojos.